Va a haber un tema muy interesante hoy en esta noche. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen desde allá de Jambo. Dios los bendiga, hermanos. Está muy lejos Jambo y aquí están. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios por ustedes. Dios bendiga a la esposa de nuestra hermana, que es la primera vez que viene, ¿verdad, hermano? Es la primera vez que viene el esposo de nuestra hermana. Sí, yo no lo había visto, es la primera vez, ¿verdad? Gloria a Dios por él que está aquí en la iglesia. Amén, aleluya. Muy bien, Mateo, capítulo 14, mis amados, vamos a ir al capítulo 14, verso 22. Y nos vamos a poner sobre nuestros pies para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en Mateo 14:22, dice 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Y hoy en esta hora, Señor, que son las últimas horas de este año 2016 que usted nos ha regalado, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado fuerza, nos ha cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia. Le agradecemos infinitamente, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por estar al pendiente de cada uno de nosotros, por defendernos de los ataques del enemigo, por librarnos de la muerte. Gracias, Señor, por su inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque nos tiene en su santo servicio y nos permite estar alabando y bendiciendo su nombre. Le agradecemos infinitamente, Señor, por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por todos los regalos que nos ha dado en este año 2016, y que por su gracia y misericordia esperamos nos conceda iniciar el 2017 y lograr todas nuestras metas y propósitos, sobre todo buscar su rostro, buscarle más con mayor intensidad, con mayor santidad, para que usted, Señor, pueda añadir las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Le damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. He titulado este tema para esta noche, Salte de tu barca. ¿Cómo se llama? Salte de tu barca. ¿Qué es la barca? La barca es el diario vivir. La barca es el diario vivir, el diario cotidiano de nuestras vidas. Nuestra barca es nuestra vida misma. Gracias, mi hijo. Nuestra barca es nuestra vida misma. Cada uno de nosotros tenemos una vida diferente a los demás. Nuestra vida es diferente de uno de otro, no es la misma. Y cada uno de nosotros somos diferentes entre nosotros mismos. Nuestros mismos hijos son diferentes, no son iguales. Hay hijos cariñosos, hay hijos corajudos, hay hijos que les gusta la escuela, hay hijos flojos que no les gusta la escuela, hay hijos de todo tipo. En la familia Dios permite todos los tipos de caracteres y las diferentes formas para que uno conozca y tenga las diferentes formas de vida en nuestra propia familia. Así que vamos a poner que nuestra barca es nuestra vida misma, y es necesario nosotros muchas veces salir de la comodidad de nuestra barca, de nuestra vida, y buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor no es fácil, hermanos. Dedicarle tiempo a Dios no es fácil.
Vea usted, en una vigilia, gloria a Dios, mira, ahora hay más hermanos. Nosotros hemos tenido vigilias de 3, 4 hermanos, 5, y después llegan más, pero cuando entra las horas de la vigilia y va avanzando la noche, se van yendo porque el sueño les gana. Una vez tuvimos una experiencia, estábamos en una vigilia, en un servicio en San Bernardino, California, y de momento terminó el servicio, los hermanos empezaron a ir poco a poco, y nos quedamos como unos 8 hermanos, ya era tarde, y el Señor tomó en lenguas a mi esposa Leti, y cayó al piso y empezó a hablar lenguas como por 1 hora, hermanos, y yo no hallaba la hora en que se parara Leti de hablar lenguas, porque yo también me quería ir. Y era la primera vez que ya había hablado lenguas Leti en el bautismo, cuando fue bautizada, pero cayó al piso en esa noche y se agarró a hablar y hable lenguas que solo Dios y ella sabían lo que estaba hablando, y no había quien parar a Leti. Y los demás hermanos se desesperaron y se fueron, quedamos más poquitos, unos cuantitos. Cuando se suelta Leti, primera vez que profetizaba para la gloria del Señor, y dice: así dice el Señor, de 1 por 1 los que nos quedamos. Dios nos bendijo con un palabrón en esa noche. No más a los que nos quedamos, a los que se fueron, no. Igual como los del aposento alto que se fueron, había como 500 y al final quedaron unos cuantitos. Y se fueron yendo, y a los pocos que quedaron hablaron lenguas, y vino lenguas celestiales como lenguas de fuego y se posaron sobre ellos y empezaron a hablar diferentes idiomas que no hablaban. Por eso es que cuando uno da el paso, da el esfuerzo, Dios lo ve. Mira como nuestro hermano Mike, desde allá donde vive hasta aquí, hace como 1 hora y media, ¿verdad, hermano? Haces como 1 hora y media, ¿verdad? Pues hizo Mike como 1 hora y media, él está allá frontera, allá Minneapolis. Allá por Minneapolis casi, y desde allá viene Mike a la vigilia. Entonces, cuando uno da el paso, Dios bendice. Amén. Y aquí vemos el caso donde el Señor Jesús dice en el 14:22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Les dijo: suban a la barca, llévenme al otro extremo y voy a subir a orar. Y vemos que subió a orar solo, no subieron con él a orar. Muchas veces cuando uno viene a la iglesia, a mí me ha dicho el Señor: ¿por qué mi pueblo llega tarde? ¿Cómo me ha dicho? ¿Por qué mi pueblo llega tarde? ¿Por qué siempre me dejan esperándolos en la iglesia y no llegan? Si es el único momento que me dan para embellecerlos y consolarlos, y no llegan. Y una vez me dijo el Señor: pregúntales, y yo les pregunto a ustedes, a los que están aquí, me dijo el Señor: pregúntales si el peluquero les llama para cortarles el pelo. ¿Cuándo fue la última vez que su peluquero le llamó? Oye, ya es hora que te cortaste el pelo, ven para cortártelo. Me dijo: pregúntales si su peluquero les llama para cortarles el pelo. Y diles que yo siempre los estoy esperando ahí para embellecerlos. Pero no queremos salir de nuestra barca, de nuestra comodidad. Hay muchos hermanos y hermanas que cómo van a dejar de verla, si es la hora de la telenovela, cómo van a dejar de ver la telenovela por venir a la iglesia. O cómo van a dejar esperando una visita que va a venir para venir a la iglesia y no vienen. Y Jesús le dijo: súbanse a la barca, llévenme al otro extremo de la orilla del lago y vamos a ir a orar. Y luego dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya se habían ido los discípulos. Yo creo que oraron un ratito con él y luego se fueron. Han de haber estado ahí, pero se fueron. Y luego dice el 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia es ya de las 2 de la mañana en adelante, ya casi para amanecer. Dice:
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. Porque Jesús es el Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él se mueve en los niveles sobrenaturales de lo imposible. Cuando hay un cáncer, para la ciencia no es posible curarlo, pero para Dios sí es posible curarlo. Amén, amados. Cuando hay una enfermedad terminal, muchas veces para nosotros es imposible salir de esa enfermedad terminal, pero para Dios es posible. Porque nuestro Señor es el Dios de los posibles, de los imposibles. Él lo hace. Pero es necesario que nosotros demos el paso de fe. Y fíjense lo que dice acá. Dice el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Era Jesús el que venía andando sobre el mar, y los discípulos decían: es un fantasma. No, no es ningún fantasma. Ha habido casos de pastores que dicen: no, que ángeles. ¿Cuáles ángeles? Había un caso de un pastor que se quejaba que había hermanas que, ay, es que me dio un ángel. Ay, hermana escandalosa, ¿cuál ángel? Hasta que un día entró a la iglesia y estaba un tremendo ángel ahí en la iglesia. Y cuando él miró con sus ojos espirituales el ángel, creyó. Hay gente que dice: ¿cuáles demonios? ¿Qué demonios? ¿Cuáles demonios? Ah, pues el día que se aparece un demonio y te abren el ojo espiritual y lo ves, hasta entonces crees. Porque sí existen. Hay mucha gente incrédula que no cree. Y hay mucha gente que duda. Hay mucha gente que piensa que no es verdad las cosas que suceden. Y sí, es verdad. Y aquí los discípulos ven a Jesús venir caminando sobre el mar y es un fantasma. Pero lo acababan de dejar. Habían orado un ratito con él y se habían venido a pescar. Lo habían dejado a la otra orilla, pero como empezó a riezar las olas y la barca empezó a tener problemas porque el viento era contrario a la barca, Jesús sabía que iban a tener problemas por causa del viento y se vino caminando sobre el mar. Jesús sabe los problemas que tenemos nosotros. Amén. Y Jesús viene a nuestra vida. Jesús sabe las necesidades que tenemos y Jesús viene. Jesús sabe al que le gusta la cerveza y Jesús viene y le dice: ya no tomes. Jesús sabe el problema que tienen muchos hombres que son mujeriegos. Jesús lo sabe. ¿Tú crees que no va a saber? Él lo sabe. Y él viene y le dice: oye, ya deja de ir a las barras. Oye, ya componte. Oye, ya no andes tomando. Oye. Y el hombre cierra el oído espiritual, cierra sus oídos a la voz del Señor y sigue en su pecado. Y Dios está ahí, y ahí, porque a Dios le interesa rescatar las almas, hermano. Nosotros sabemos los errores que cometimos este 2016. Nosotros sabemos qué tiempo le dedicamos a la familia. Nosotros sabemos qué hemos hecho en este 2016. Nosotros sabemos. Pero a nosotros nos gustaba hacer eso. Y es necesario que salgamos de ese sistema y este nuevo que va a empezar, el 2017, tengamos objetivos bien definidos. Porque si uno no se enfoca bien en lo que quiere, no lo logra. Uno tiene que enfocarse en lo que quiere. Y aquí vemos el caso, veamos el caso en lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, entonces dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo les dijo Jesús? Tened ánimo. ¿Tened qué? Ánimo. Uno tiene que cobrar nuevos ánimos cada día. Amén. Nuevos ánimos cada día. Hay gente que todo el tiempo está desanimada. Le preguntas tú cómo estás, te suelta todo el ensarta de problemas que tiene. Un total desánimo, no tienen ánimos de nada. Hay gente que no tiene ánimos ni de vivir. Y uno tiene que tener nuevos ánimos cada día. Amén, aleluya. ¿Cómo tenemos que tener los ánimos? El ánimo de hoy nomás sirve para hoy. Mire, yo humanamente después del trabajo me quería quedar en el hotel bien cansado. No, desde la mañana eché la ropa sucia, pero la buena la dejé allá. Nomás eché lo que me tenía que traer para acá y le dije a Adrián: ¿sabes qué? De ahí saliendo del trabajo nos arrancamos y nos vamos.
porque 10 minutos, 15 minutos, ir otra vez para atrás, no, nos vamos porque nos vamos, saliendo del trabajo nos venimos. Tenemos que tener ánimo. El ánimo es el que te pica las costillas para seguir adelante. El ánimo es el que te da los impulsos para seguir adelante. Y Jesús vino y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. El problema es que la gente que no tiene ánimo no quiere seguir adelante y le entra temor. Y no, mejor no voy porque me puedo tener un accidente. No, mejor me poncho una llanta. No, mejor esto, no. Tened ánimo y no temáis. Jesús les dijo: tengan ánimo y no temáis. El 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. O sea que Pedro dudaba. ¿Pedro qué? Dudaba. Pedro no estaba seguro si era el Señor Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya y yo voy sobre las olas. O sea, si de veras eres tú, entonces sí voy a poder caminar sobre el mar como tú. Hay gente que dice: ay, Señor, si de veras tienes poder, sáname. Bueno, ¿y quién pone en duda si Dios tiene poder o no? Él lo tiene. Uno tiene que confesar con su boca su sanidad, aunque esté enfermo. Si uno está en problemas económicos, uno tiene que confesar con su boca que va a estar bien, aunque no traiga ni un 5 en la bolsa. Mira, hoy yo fui a echar gasolina, iba a pasar la tarjeta y dije: en el nombre de Jesús tienes que pasar, porque no estoy seguro si hay o no hay, pero tienes que pasar. Traía un cuarto de gasolina y dije: y si no pasas, pues hasta donde lleguemos, pero tienes que pasar. Y le di, pum, y pasó, y le llené el tanque, y ahí vengo. Pero si dudo, a veces, aunque tenga dinero, la tarjeta no pasa, por alguna razón, por la duda. Uno tiene que tener la plena seguridad de lo que va a hacer. Hay mujeres que tienen temor a hacer un nuevo guiso porque piensan que no les va a salir, porque nunca lo han hecho. Usted hágalo y le va a salir bien. Tiene que salirle bien. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y voy sobre las olas. Y le dice, fíjese lo que le dice. Dice el 29: y le dijo: ven. ¿Cómo le dijo el Señor? Ven. Le dijo el Señor Jesús: Pedro, ven. Yo soy, ven. Y dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dicen los historiadores que Pedro, siendo pescador profesional, no sabía nadar. ¿Cómo lo investigaron? Yo no sé, yo creo que se basaron en ese pasaje. Han de haber investigado que se está ahogando y dijeron: no sabe nadar, y de ahí se agarraron. Dice que Pedro, siendo pescador profesional, no sabía nadar. Y todos deberíamos saber nadar. Es importante por supervivencia, porque si uno no sabe nadar, uno se puede ahogar en cualquier instante. Todos debemos de buscar la manera de saber nadar. Los papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a saber nadar. Es nuestra responsabilidad, porque si no saben nadar, se pueden ahogar, y uno los tiene que enseñar. Es importantísimo saber nadar. Y le dice el Señor, le dice, y dijo en el 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Salió de lo natural y empezó a caminar sobre el mar, que es sobrenatural. No es natural que uno camine sobre el mar, ¿o sí? Digamos, ¿es natural? Pero cuando el Señor Jesús dice ven, uno va a lo sobrenatural. Aunque mucha gente interpreta mal y dice: no, es que lo sobrenatural es lo que usan los brujos. No. Estamos hablando que lo natural es el mundo natural que vivimos, y lo sobrenatural es la esfera sobrenatural donde se mueven las cosas de Dios sobrenaturalmente. Lo natural es caminar aquí en el piso, y lo sobrenatural es caminar sobre el agua. Entonces, se sale Pedro de la barca. La barca era lo cómodo, ¿o no? Estaba haciendo viento, estaba la situación difícil. Lo más cómodo era quedarse en la barca. Pues el Señor le dijo: ven. Y Pedro creyó, se salió de la barca y empezó a caminar como Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en el llamado del Señor, entramos a lo sobrenatural del Señor. Simple. ¿Tú crees que para Dios es imposible que nos pueda dar
otras lenguas, nos las puede dar. Si Él ocupa que hablemos en inglés o en español, en francés o en el idioma que sea, lo podemos hacer si Él lo quiere. Porque para Él lo sobrenatural es en el ámbito donde el Señor se mueve. Y le dijo el Señor: ven, Pedro. Le dijo: ven. Y dice el 29: y descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando el Señor dice: pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y uno lo cree, ¿qué va a pasar con el enfermo? Dígame usted. Si el Señor dice: pongan las manos sobre los enfermos y estos van a sanar, y cuando uno lo cree y pone la mano sobre el enfermo, ¿qué va a pasar con el enfermo? ¿Van a sanar? Mire, yo cuando hablo con Elías, que Dios bendiga a mi hermano Elías, yo bien afligido: hermano, dígame cómo está. Hermano, estoy bien. ¿Cómo que va a estar bien, hermanos? Mire dónde está. No, estoy bien, hermano. Amén. Y de ahí no lo saco. Estoy bien y estoy bien. Aunque esté, no sabemos exactamente en qué situación esté, pero él, su posición es que está bien. Y el que lo pone en esa posición mental de decir que está bien es el Señor. Porque el enemigo va a quererle poner en su boca que está mal. El enemigo siempre va a querer poner en nuestra boca que estamos mal. Y uno no debe confesar que está mal, uno debe confesar que está bien. Porque cuando uno sale de la barca, hay mucha gente esperando que tú salgas de la barca. Hay mucha gente que esperando que tú salgas de tu ambiente que siempre estás, para que Dios te use en niveles sobrenaturales y para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la mayoría de nosotros queremos estar en nuestro ambiente donde siempre estamos. Y el Señor anhela que salgamos de ahí. Y le dice el 30, dice: pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que miró Pedro? El fuerte viento. ¿Acaso Pedro no iba caminando? Ya iba caminando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando el Señor le dijo: ven, él se bajó de la barca, empezó a caminar sobre el mar, pero cuando miró el fuerte viento y miró las grandes olas, tuvo miedo. Mire, hay un caso de una hermana que Dios le dijo, estaban en un velorio, y Dios le dijo: ora por la muerta que la voy a resucitar. Y ella dijo: no, ¿cómo que yo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a andar orando yo por la muerte y va a resucitar? ¿Qué va a decir la gente si no resucita? Y si yo voy ahí, le pongo la mano y digo: en el nombre de Jesús, y no se levanta, se van a burlar de mí. Y le volvió a decir el Señor: ve, ora por la difunta que la voy a resucitar. 3 veces le dijo, y las 3 veces dijo: no. Pues ahí está enterrada la muerta por culpa de la hermana que nunca oró por ella. Y el Señor la iba a resucitar. Y tú dirás: ¿pero cómo? Bueno, ¿quién es la vida? ¿Acaso Jesús no es la vida? Amén. Él dice: yo soy la resurrección y soy la vida. Amén. Soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si el Señor le dijo: ve y ora, ¿qué tenía que hacer? Pues sí, y en el nombre de Jesús te levantas, y se levanta. Porque el Señor le dijo: Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó y empezó a caminar. Pero cuando Pedro miró las olas, quitó la vista del Señor Jesús y miró el problema, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió en el mar. Por eso toda persona que quita su mirada de Jesús y le entra temor, le entra miedo, tiene el riesgo de hundirse, hermano. Porque el que nos sostiene en este caminar es el Señor Jesús. Sí, amén. ¿Quién es el que nos sostiene en esto? El Señor Jesús. Pero si nosotros nos apartamos del Señor, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Separados de mí, nada sois. Separados del Señor, ¿qué somos? Somos leños destinados al fuego. Separados del Señor somos leños destinados al fuego. Pero con el Señor vamos a dar fruto. Y mucho fruto. Yo por el camino venía afligido y dije: a lo mejor ni nadie iba a venir. Dije: no, sí van a venir. Y con 1 o 2, y si no viene nadie, pues yo ya vine. Así venía, dije: pues no le hace. Y mi nieto aferrado: no, me tiene que llevar hasta mi casa para bañarme, y yo quiero bañarme, y lléveme. Dije: pues no te llevo, yo tengo que llegar a tiempo. Y le hablé a mi hijo, le dije: no, ven por él hasta aquí, porque yo no me da tiempo de ir hasta allá, hasta Canagua y regresar. Tengo que estar ahí. Es la responsabilidad. ¿Qué es? Aunque para muchos no lo entiendan, en el ministerio hay que ser responsables.
Siempre tiene que ser responsable uno. Siempre. Es por regla que uno tiene que ser responsable. Y dice el 31. Dice el 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al menos él se dio cuenta que era el Señor. Y el 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted y yo no seamos hombres de poca fe. Usted, mujer, no sea mujer de poca fe. Usted no dude. ¿No se agarró un niño de los dedos con la puerta? Revisan allá. Hay un niño allá. Entonces, no hay que dudar, amados. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo? Y Pedro era el más arrebatado. Pedro era el más aventado, como el lenguaje que hablamos ahora. Pedro era chispa, era el más aventado. Que Pedro se lanzaba luego. Fue el que sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Era el más aventado. Por poco, donde Pedro le ponga la espada a media cabeza, se le parte la cabeza a aquel tipo. Como que yo creo que él le sacó y le voló nomás la oreja. Vino el Señor Jesús, agarró un pedazo de oreja, se lo puso y lo sanó. Entonces, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora nosotros no tenemos que ser de poca fe. Los planes que tengamos para este 2017, hay que tener fe que los vamos a lograr. Mire, yo hoy me propuse como objetivo que este 2017 obtengo mis documentos y voy a México, porque tengo a mi papá muy grave y ya me dolió, ya me caló la espinita de que a lo mejor no lo veo. Dije, pues me voy a poner a obtener esos documentos en el nombre de Jesús y voy a México. Y voy a México en el nombre de Jesús a ver a mi papá. Después de 22 años de no verlo, ya es tiempo de verlo. Esperando que el Señor me lo conserve con vida para poderlo ver. Entonces, uno tiene que definir bien sus objetivos y no ser de poca fe y no dudar. El Señor Jesús le dijo: ¿por qué dudaste si ya venías caminando? Eso es lo que le dijo. ¿Por qué dudaste? Le dijo. ¿Por qué dudaste si ya se estaba moviendo en un ambiente sobrenatural? ¿Por qué dudó? Porque a veces nosotros dudamos. Dios le dijo a Mike hace poquito, yo me acuerdo que él me contó, Dios le dijo: yo soy el creador de lo que ves y de lo que no ves. ¿Verdad, Mike? Así fue, ¿verdad? Dijo: yo soy el creador de lo que ves y lo que no ves. Y uno no tiene por qué dudar, hermano. Uno no tiene por qué dudar. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero ¿por qué nosotros tenemos que esperar a ver ciertas cosas sobrenaturales para creer que es Dios el que las está haciendo? El hecho de que estemos vivos, hermanos, solo Dios lo puede hacer. No más que, mire, una vez tenga cuidado cuando vaya al chino al chino de aquí, al chino, al este buffet chino que está en Fort Dodge. Resulta que se me hace que esa vez comimos con la hermana Mari, ¿no? ¿Con quién? Sí, ella ya se iba y uno de los niños dejó unos pedacitos de melón chino, ese rojito. A mí me encanta el melón chino y a mí no me gusta tirar la comida. Y le dije: a ver, pásame los meloncitos chinos, eso me voy a comer los meloncitos que dejó no sé quién. Y me eché el meloncito, hermano, y cuando le di unas 2 o 3 masticadas, lo pasé y a tora se me un pedazón de melón aquí. Y yo le jalaba al aire y no entraba nada, y me empecé a cambiar de color, y Leti y Sofía hasta risa les daba, pensaban que no sé qué tenía yo, y yo le jalaba y no entraba aire, y me empecé a poner morado, y yo miré que me iban a dejar morir. Y acuérdome, Dios me dio la iluminación, me acordé que yo tomé un curso en la Cruz Roja de resucitación pulmonar, en caso de que alguien esté muriendo, aprendí cómo darle respiración de boca a boca. Y una de las claves es ponerse el puño aquí
y darte contra lo que sea, o tú mismo. Y dije, me acordé, puse el puño aquí, me fui contra la mesa y salió el pedazón de melón. Me echó un bocaradón de aire, hermano. Me quería acabar todo el aire que había en el chino. Miren, hermanos, el que nos permite respirar cada día es el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. El hecho de estar vivos es un gran milagro que Dios hace en nuestras vidas a cada respiro que damos. Y somos unos malagradecidos. Todo este año el Señor nos ha permitido disfrutar de vida, de disfrutar de cantidad de cosas, hermano. Cosas sobrenaturales, salud, todo hemos tenido, trabajo, todo hemos tenido. Y malagradecidos. No podemos ser de poca fe, ni podemos dudar del Señor. No podemos ni dudar ni ser de poca fe. Y tenemos que salirnos de nuestra barca, hermanos. Porque Pedro pudo caminar sobre el mar cuando creyó que era Jesús. Y le dijo el Señor, ven, él salió y caminó. Caminar sobre el mar no crea que cualquiera camina. Yo creo que son contaditos. De los poquitos está Pedro. Y Dios nos quiere mover en ambientes sobrenaturales. Dios nos quiere llevar a otros ambientes diferentes para conocerlo a Él. Pero necesitamos tener esa disposición. Necesitamos querer entrar en esa disposición. Estamos cerquitas de cerrar un año de vida que Dios nos da. Muchos no lo terminaron. Muchos murieron. Muchos ya se fueron. Estamos próximos a entrar al 2017. Y tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe, y no dudar, hermano. Sí, amén. Lo que usted ha propuesto en su mente y en su corazón lograr en este año, hágalo. Hay quienes ya propusieron casarse en este año, cásese. Tenga valor y cásese. Y si no tiene una mujer, búsquela. Para eso es hombre, búsquela. Porque dice la Biblia que el que encuentra esposa encuentra el bien. El que encuentra, o sea que la tiene que buscar. Ahora hay hombres que están esperando hasta que vengan a pedir su mano de ellos. ¿A quién se le ocurre? Uno tiene que ir a pedir la mano de la novia, no la novia la del novio. Hay hombres que dicen, pues que vengan a pedir mi mano. No, pues muchas ganas tienes de casarte. El que propuso buscar una mujer, vaya y búsquela, para eso es hombre. La mujer que propuso casarse, o la mujer que no tiene novio y quiere tener un novio, búsquese un novio y tenga novio. Búsqueselo hasta que lo encuentre. O lo que propuso en su corazón, lógrelo en el nombre del Señor. Si es tímido y no le guste hablar, pídale al Señor que le abra la boca para que se enseñe a hablar y no sea tímido.